Pastora Omaira Font es una dinámica predicadora de la palabra de Dios, junto a su esposo, el pastor Otoniel Font. Pastorean las iglesias Fuente de Agua Viva de Carolina, Puerto Rico y Orlando, Florida, siendo parte fundamental de la administración de dicho ministerio. Es la fundadora y directora del Ministerio de Damas New Millennium Woman, el cual provee instrumentos prácticos para el desarrollo de la mujer por medio de conferencias y retiros. Vaya conmigo a Josué capítulo 15. Vamos a leer el verso 16 al 19. Dice de la siguiente manera: y dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y le dio su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Entonces ella se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Mira la que está a tu lado y dile: hoy vas a recibir fuentes de agua. Mira la que está al otro lado y dile: hoy vas a recibir tu chorrito, vas a recibir fuentes. Yo espero que eso no sea nada malo en ningún país. Él entonces le dio fuentes de arriba y de abajo. Incline su rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de recibir tu palabra. Declaramos que cada corazón, cada mente, cada espíritu está abierto, listo y preparado para recibir revelación de parte tuya. Declaramos que ninguna mujer sale de este lugar de la manera como entró, sino que cada palabra es añadida como fundamento sobre fundamento para traer transformación en sus vidas, para traer transformación en la vida de su familia, para traer transformación en sus iglesias, para traer transformación en sus ciudades. Padre, atamos y paralizamos todo pensamiento negativo. Atamos y paralizamos todo intento del enemigo de robar esta palabra, de robar esta revelación, de robar esta semilla. Y declaramos que la misma tú la transformas en bendición en el nombre de Jesús. Y todas decimos: estos versos que acabamos de leer es una historia poco tradicional. De hecho, me atrevo a decir con bastante seguridad que muchos de ustedes nunca habían escuchado el nombre de Axa. Quizás algunas de ustedes nunca ni siquiera le habían prestado atención a esta sección de la Biblia. Sin embargo, te cuento que exactamente las mismas palabras es una de las pocas historias en la Biblia que se repite palabra por palabra. Cuando vas a Jueces capítulo 1, narra exactamente esta historia y la narra prácticamente palabra por palabra. Se nos presenta una historia que, como les dije, pocas veces hemos escuchado hablar de ella, pero que en el tiempo de la conquista del pueblo de Israel, cuando salieron de la esclavitud, tenemos la bendición de que está la participación activa de muchas mujeres. No solamente la participación activa de muchas mujeres, sino que muchas mujeres son mencionadas por su nombre dentro del proceso de conquista y dentro del proceso de reclamar y de poner aquella herencia en las manos de sus hijos. Porque fue un evento el salir de la esclavitud, y fue otro evento el recibir la tierra, y fue otro evento el repartir la tierra. Y tú y yo tenemos en el día de hoy la bendición de que podemos ver mujeres participando activamente de todo ese proceso. Es bien importante porque en este tiempo se nos habla de mujeres muy importantes, mujeres como Rahab, que fueron una parte vital de esa historia, mujeres como Axa, que vemos aquí, que fueron parte importante de todo lo que Dios estaba haciendo, y a través de la vida de todas y cada una de ellas nosotros podemos aprender cosas nuevas. La historia de Axa es una historia súper simple.
Solo 2 o 3 versos, solo 2 o 3 cosas nos dice mucho acerca de ella. Lo primero que tú debes saber es el significado del nombre de Axa. Axa significa tobillera o significa brazalete, significa una joya. Significa algo que fue hecho para enseñar, significa algo que se lucía, que se enseñaba al mundo. Y su vida le hizo honor a su nombre, porque como pudimos leer ahí en el verso 15, Caleb, que junto con Josué fueron aquellos que sobrevivieron, digan sobrevivieron. Fueron aquellos que sobrevivieron el tiempo en el desierto. A sus 85 años de edad todavía estaban trabajando, estaban entregando y repartiendo la tierra. Y Axa fue una recompensa. Caleb dijo: quien conquiste esta tierra, le daré por herencia a mi hija, le daré por herencia a mi hija. Así que como vemos en la historia, ella hace algo ordenada por Otoniel. Otoniel ve una necesidad y en lugar de ir a hacerlo, hace algo que no vemos muy tradicional en la Biblia. Vemos que va a su mujer y le pide a ella que haga algo por ellos. Para tú poder entender un poco mejor esta historia, quizás deberíamos hablar un poquito acerca de Caleb. Porque Caleb es bien importante para el contexto, que tú entiendas que, como te dije hace un rato, a los 85 años llegó como un joven. Caleb era de ese grupo que entraron a la tierra prometida, que entraron a reconocerla. Y cuando fueron a la tierra prometida, que se encontraron con los gigantes, vieron grandes uvas, pero vieron grandes gigantes. Y de los 12 espías que Moisés mandó a reconocer la tierra prometida, solo 2 regresaron con un buen reporte. Ese fue Josué y ese fue Caleb. Y muy jóvenes, llenos de vida, decían: olvídense de los gigantes. Allí hay unas uvas que son del tamaño de melones. Nosotros necesitamos tener esa tierra. Olvídense de los gigantes, porque nosotros no los vamos a comer como langostas. Y dice la Biblia que aquel pueblo, los 10 que dieron el reporte negativo, su voz fue más fuerte, su voz fue más alta que los que dieron el reporte positivo. Mujer que estás aquí en esta noche, tú tienes que entender que cuando tú salgas de aquí este fin de semana, tu voz va a ser más alta que aquellos que tengan algo negativo que decir, que aquellos que tengan que, para hablar de los problemas, la voz tuya que va a hablar acerca del futuro glorioso que Dios tiene para ti y que tiene para tu familia, va a ir por encima. Pero a Caleb le tocó vivir no solo el tiempo de la esclavitud, le tocó vivir el tiempo de dar vueltas en el desierto. Y aquellas palabras negativas que se levantaron lo hicieron dar vueltas en el desierto. Y la Biblia nos dice que a los 85 años entraron a conquistar la tierra. A los 85 años cruzaron aquel desierto. A los 85 años, con fuerzas de haber estado 10 años, 40 años esperando el momento más importante de su vida, entraron ahí. Caleb y Josué eran conquistadores. Caleb y Josué eran hombres de guerra. Caleb y Josué eran hombres que andaban con espada en mano. Y esto es importante saber, porque yo creo que por esa misma razón él pide que quien conquiste una tierra es quien podía tener a su hija. Cuando hay algo que es importante para ti, cuando hay algo a lo que tú le das valor, cuando hay algo que tú dices: esto es algo muy, muy importante. En una ocasión, un jovencito que estaba como enamoradito de una de mis hijas, ese lo desaparecí, pero en cuestión de nada. Yo tengo un don para esas cosas. Una de las cosas que me preguntó, no estoy hablando en serio, una de las cosas que me preguntó, me dijo: pero para uno ser novio de su hija, uno tiene que ser pastor. Yo dije: atrevidito y todo. Yo le dije: no tienes que ser pastor, pero tiene que haber un carácter en ti. Tiene que haber una convicción. Tiene que haber una relación con el Señor. Y la mamá tiene que aprobar todo lo que tú hagas.
La verdad es que hay valores que son importantes para nosotros. Hay valores que son importantes en tu familia. Hay cosas en las que algunas personas se fijan, hay cosas que para otros no son importantes, ¿verdad? Cada quien tiene su cultura y cada quien tiene su sistema de valores. En el caso de Caleb, como él era un luchador, como él era un conquistador, como él era un hombre de guerra, como él era un hombre de espada, no iba a dar su hija a cualquiera. Él iba a buscar a alguien que fuera como él, que fuera un conquistador, que fuera un luchador. Y hago este énfasis, escúchame bien, porque si uno lee esta historia sin conocer esos detalles, uno dice, qué recostadito el Otoniel, como no se atrevió a pedirle a Caleb, fue y usó a la esposa, a la hija, para que la hija le hiciera ojitos hacia el papá. Papi, por favor, la carita del gatito de Shrek, la que usan mis hijas cuando quieren dinero, las bebés cuando quieren comer ice cream. Y eso no es lo que sucedió. Caleb buscó un hombre digno de su hija. Buscó un hombre que estaba dentro de la cultura de aquel hogar. Buscó un hombre que hiciera las cosas también, con la autoridad y con el poder que lo hacía el papá. Y hago esta aclaración para que usted no disminuya la hombría de Otoniel cuando lee esta historia, para que usted tenga el contexto correcto, porque dentro de los próximos 15 minutos hay algo importante que tú vas a recibir en tu espíritu. Dentro de los próximos 15 minutos hay una enseñanza que va a llegar a tu corazón. Muchas veces nosotros hemos sido criados con ciertas mentalidades, con ciertos valores, y hay momentos en nuestra vida en que nos toca ser enfrentados con esas mentalidades, con esas culturas, con esas enseñanzas que han pasado de generación en generación. Se cuenta una historia de una mujer que se acababa de casar y el esposo le gustaba comer pescado. Y ella, cuando iba a cocinar el pescado, le cortaba la cabeza y le cortaba la cola y dejaba solamente la parte del centro. Y cada vez que el hombre decía, yo quisiera comerme un pescado, en realidad esa es la palabra correcta, ella le cortaba la cabeza, le cortaba la cola y lo ponía en el sartén. Y un día él le dijo, ¿por qué le cortas la cola y la cabeza? Y ella le dijo, ay, yo no sé, mi mamá lo hacía así. Y fue donde la mamá y le preguntó. Y le dijo, mamá, mija, me gustaría saber por qué siempre tú cortabas la cola y la cabeza. Y la mamá le dijo, ay, yo no sé, tu abuelita lo hacía así. Y ella fue donde la abuelita y le dijo, abuelita, mi mamá siempre que va a cocinar un pez, lo corta la cabeza y le corta la cola. Y yo lo hago de la misma manera. Y a mí me gustaría saber por qué tú lo haces así. Y ella le dijo, porque cuando yo me casé, tenía un sartén bien chiquitito. No me cabía los peces completos. Entonces, a tu abuelo le gustaba comer así el pescado. Y como no me cabía, yo le cortaba la cabeza, le cortaba la cola. Y lo ponía así. Y en nuestras familias, en nuestra vida, nosotros a veces nos acostumbramos a hacer las cosas como lo hacía la generación pasada. Un padre conquistador, un padre guerrero, un padre con espada en mano buscó un Otoniel, que significa conquistador, que significa poderoso, que significa guerrero, que significa libertador. Y eso es importante que lo entiendas para que no pienses ni por un segundo que él era un flojo y que andaba escondiéndose detrás de las faldas de su esposa. Simplemente había algo que Otoniel necesitaba, había algo que ellos necesitaban. Y cuando miramos la historia, lo importante de la petición que le hace su marido es que luego de él haber conquistado, luego de él haber ganado, luego de él haber alcanzado, le tocó recibir algo que no era lo que esperaban. Porque el terreno que ellos recibieron, que fue en el Negev, si usted busca el significado de Negev o lo que era el Negev, era un terreno árido, era un terreno áspero, era un lugar sin agua. Y por supuesto que en los lugares donde no hay agua, aquellos que han estudiado historia,
de civilizaciones, aquellos que han estudiado historia de naciones, aquellos que han tenido la oportunidad de viajar, que han tenido la oportunidad de llegar a nuevas ciudades, de quizás tomar un tour y conocer por qué estos edificios grandes están aquí. Usted se va a dar cuenta cuán importante es el agua en una ciudad, y generalmente el más grande comercio, las cosas más importantes se dan cerca del agua. Es, por ejemplo, cuando nosotros vamos a comprar una propiedad, los que hacen real estate aquí saben que el location es muy importante, y todo lo que está cerca de cuerpos de agua siempre tienen un valor más grande. Y Otoniel era un conquistador, Otoniel era un luchador, pero le tocó recibir algo que no producía. Le tocó recibir algo que no funcionaba. De repente se me ocurre pensar que quizás hay alguna mujer en este lugar que te han tocado las cosas como Otoniel, que tú trabajas, pero tienes pocos resultados, que tú has alcanzado, que tú has luchado, que tú has conquistado, pero cuando miras a tu alrededor no son los resultados que tú esperabas, no es la vida que tú pensabas, las cosas no son tan color de rosa como tú esperabas que fuera. Cuando miras atrás y dices, sí, quizás tengo lo que quería tener, quizás he alcanzado muchos de mis sueños, quizás puedo ver en mi futuro cercano, o hoy tengo la madurez para entender que las cosas que estoy esperando que sucedan, digo, no las tengo todas hoy, pero sé que están en mi futuro, sé que van a llegar, ya puedo entender que esto va a pasar. Y ese era el caso de Acsa y de Otoniel. Había conquista, habían alcanzado, tenían grandes victorias, pero no tenían el fruto, no tenían la prosperidad, no tenían los resultados que ellos esperaban tener. Y hay tres cosas bien importantes, mujer de Dios, que tú tienes que aprender de lo que hizo Acsa. Hay tres cosas bien importantes que tú debes recibir en tu espíritu, de ese acto tan sencillo como que de Otoniel fuera y le dijera, vaya y pídale a su papá que nos dé un nuevo lugar, que nos dé un terreno, que nos dé una fuente. Porque en ese verso tan solo podemos aprender tres cosas bien importantes. Lo primero, Acsa no se limitó porque Otoniel no quisiera pedir esas propiedades. La mentalidad tradicional nos hubiera dicho, si él conquistó y él quería propiedades, que las pidiera él, que fuera él donde el papá. Y una de las primeras preguntas que uno se hace cuando lee esa historia dice, pero ¿por qué tienen que mandarla a ella? ¿Por qué no podía él ir a pedirlas? ¿Sería que él no se atrevía? ¿Sería que le daba vergüenza? ¿Sería que era incorrecto? Fíjate que Acsa pudo haber hecho muchas cosas. Pudo haber hecho como la actitud de muchas mujeres que no trabajan en equipo en el matrimonio, que le dejan toda la responsabilidad al marido y que de repente cada vez que quieren algo están buscando a alguien que los consiga para ella, alguien que lo haga para ella. Acsa pudo haber hecho una segunda cosa, como hacen muchas mujeres. Decir, ¿tú sabes qué es verdad? Nos tocó una tierra árida, nos tocó una tierra dura, nos tocó una tierra difícil. Este padre mío es terrible. Después que te hizo pelear por esa tierra, después que le ganaste a todos los demás conquistadores, fíjate que hoy estamos en este lugar, sin frutos, en un lugar árido, como hace mucha gente, como hacen muchos, que en lugar de mirar su situación y buscar la mejor manera, lo que hacen es quejarse, lo que hacen es hablar mal de lo que ya tienen mal, lo que hacen es hacer lo que hicieron aquellos 10 espías, lo que podía ser una bendición se convertía en mayor maldición simplemente porque decían las cosas incorrectas. Acsa pudo haber tomado otra actitud. Acsa pudo haber dicho, ¿tú sabes qué, Otoniel? Ya tú conquistaste una tierra. Si tú quieres otra tierra, nosotros podemos conquistarla. Tú puedes salir. Búscate entonces una tierra que sea buena. Y yo quiero que tú sepas que ninguna de esas acciones era tan mal. Algunas de ellas quizás hubieran estado justificadas. Así como cuando tú dices cosas negativas y la gente te dice, chica, pero si estás en la iglesia, pero si has aprendido fe, no hables de esa manera. Y tú le dices, pero ¿qué quieres que diga? Esa es la verdad.
no estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad. Habrá alguien a quien Dios le estará hablando en el día de hoy. Quizás la que es no se atreve a decirlo, pero tú que estás al lado, dale un codacito ahí. Dile, no, perdón, no era a ti, es que me estoy estirando aquí, fue que me estoy estirando. Y yo quiero explicarte y que lo primero que tú recibas en tu corazón es por qué lo que hizo Axa es tan importante. ¿Por qué el hecho de que Axa haya accedido de ir a pedirle a su padre es tan importante? Porque muchas veces nosotros escogemos quedarnos en el lugar donde estamos y nos conformamos con las cosas que tenemos. O muchas veces nos levantamos, queremos hacer un poquito más y queremos alcanzar las cosas por nuestras propias fuerzas. Cuando yo termine en los próximos 5 minutos te vas a dar cuenta que este mensaje no es para condenar a aquellos que se esfuerzan, a aquellos que trabajan, a aquellos que tienen espíritu de conquista. Si algo va a hacer esta palabra en tu corazón, en tu espíritu, es que va a afirmar ese espíritu en ti. Pero lo primero que tú tienes que entender es que mientras otros solo quieren conquistar por fuerza, mientras otros quieren alcanzar sus victorias por sus propias manos, mientras otros no están dispuestos a compartir el crédito por el matrimonio que tiene, por los hijos que han educado, por la bendición y la prosperidad que han recibido, la Axa fue completamente diferente, porque Axa entendía que hay cosas que tú conquistas por fuerza, que hay cosas que tú conquistas por talento, que hay cosas que tú conquistas por habilidad, pero hay cosas que tú conquistas cuando recibes la sabiduría de entender que tú tienes un Padre en los cielos, a quien tú puedes ir decirle, papi, necesito esto, papi, haz esto para mí. Este mensaje no es para condenar el esfuerzo, ni el trabajo, ni la conquista. Este mensaje es para que entienda que lo que no puede alcanzar el esfuerzo, lo que no puede alcanzar la conquista, lo que no puede alcanzar un espíritu luchador, lo que no puede alcanzar una espada en la mano, lo alcanza cuando tienes la conciencia de que tú eres una hija de Dios y que si tu voz se va a levantar entre muchas cosas que se levante para aprenderle a pedir a tu Padre las cosas que no se conquistan con fuerza, las cosas que no se conquistan con espada, las cosas que no se conquistan con esfuerzo. Porque mujer que estás aquí, hay victorias que llegan por trabajo, por esfuerzo, por habilidades, por talento. Gloria a Dios por todas y cada una de ellas. Pero hay momentos que lo único que nos queda es tornarnos a nuestro Padre, levantar nuestra voz y pedir. Y si importante es la conquista, más importante es que tú puedas entender que hay un Padre que está en los cielos, a quien tú puedes levantar tu voz y a quien tú le puedes pedir. Hace muchos años atrás, hablaba con un hombre cubano que hacía los trabajos más bellos de poner losas en el piso. Los más bellos, yo vi muchísimo de sus trabajos. Y un día decidió compartir su testimonio. Y dijo, pastor, yo llegué aquí mojado. Entré a esta tierra. Y cuando yo llegué aquí, yo venía del comunismo de creer que no había Dios. Yo creía que mi Dios eran mis manos. Que si yo era bueno con lo que hacía, iba a tener un plato de comida delante de mí. Nunca pensé que Dios pudiera ayudarme, nunca pensé que Dios pudiera hacer. No creía yo en ningún Dios. Yo creía en mi trabajo, yo creía en estar de rodillas, poniéndolos, haciendo trabajo. Por eso fui tan bueno en mi trabajo. Pero un día me cacharon. Y un día estuve en Guantánamo preso por 1 mes. Y en aquel lugar alguien me predicó del evangelio. Y entendí que había cosas que yo había alcanzado por mi esfuerzo, pero el creer que sus manos eran su Dios, las horas que pasó de rodillas poniendo losetas no le sirvió de nada el día que estuvo en aquel lugar preso. Lo único que le sirvió fue conocer a un Dios que tuvo misericordia de él, a quien él abrió su boca y le dijo, papá, sácame de este lugar.
Y ese día pudo entender, un mes solamente estuvo allí y pudo regresar aquí a los Estados Unidos. Y cuando regresó nos daba su testimonio y decía, pastor, ese día pude entender que hay cosas que uno alcanza con conquista y hay cosas que uno alcanza porque uno puede pedirle a un padre, porque uno puede levantar su voz. Uno de los testimonios más impresionantes de nuestro ministerio es de una mujer puertorriqueña que vivía en Orlando, cuando nosotros éramos pastores en Orlando hace 23 años atrás. Y había sido criada en el evangelio toda su vida, en un evangelio castrante, en un evangelio donde sus pastores le habían predicado, Dios te va a suplir para comida, pero Dios no te va a suplir para más nada. Es lo único que le puedes pedir a Dios, que te dé el plato de hoy, que te bendiga solo para eso. Le enseñaron que la prosperidad no era de Dios, que Dios no le iba a bendecir, que no iba a tener educación para sus hijos, que no iba a tener vacaciones, que no iba a tener lujos, que no iba a tener nada, que eso era lo único que Dios podía hacer por ella. Y hace 23 años atrás, a unos meses de nosotros comenzar nuestra iglesia, el Señor nos bendijo con un canal de televisión, así bien poderoso que no se veía en ningún lugar y nadie lo veía, pensábamos nosotros. Y esa mujer en su casa se sentaba todos los días y prendía la televisión y nos veía predicar, porque no habían programas, no habían grabaciones. Nosotros nos prendíamos el canal y nos sentábamos ahí en vivo, y cuando nos cansábamos lo apagábamos, nos íbamos a nuestra casa y regresábamos al otro día. El pastor se le decía, tengo aquí muchas llamadas de oración, nos llama tal persona, necesita oración por esto, nos llama tal persona, y usted pensaría que esos teléfonos de nosotros estaban sonando. Él tenía muchas llamadas de oración, porque yo me sentaba con la guía telefónica y llamaba a todos los Rodríguez, todos los Rivera, todos los Pérez, y le decía, el pastor Otoniel está en televisión ahora en el canal 47 y queremos saber si hay algo por lo cual podamos orar por usted. Y cada uno de esos papelitos eran llamadas, no de gente que nos llamaba a nosotros, gente que yo llamaba y le preguntaba si tenían alguna petición de oración. Y ahí ella aprendió que teníamos un buen Padre, que teníamos un Señor en los cielos, que podía bendecirnos, que podía prosperarnos. Se enamoró de un mexicano, se casó con el mexicano, él se convirtió al Señor y ella le dijo, vamos a ir a una iglesia. Y él le dijo, vamos a una iglesia. Y comenzaron a ir a una iglesia tradicional. Y luego cuando ella empezó a ver nuestros, que le predicaban lo mismo que le habían enseñado. Y luego cuando ella comenzó a ver nuestros programas, le decía, yo quiero ir a esta iglesia. Y él le decía, no, para esa iglesia no vamos. Y ella, yo quiero ir a esta iglesia. Y él le decía, no, para esa iglesia nosotros nos vamos. Fueron un día porque ella le insistió, el hombre macho mexicano, y él asentió a ir y fueron. Y cuando salieron de allí, él le dijo, nunca más volvemos a esta iglesia. Y la mujer puertorriqueña le dice, pues nunca más vamos a ninguna otra iglesia. Yo voy a esta o a esta. Estuvieron un mes completo sin congregarse. 4 semanas más tarde, el hombre mexicano dijo, bueno, si esa es la que tú quieres ir, ahí vamos. Estos 4 niños, en el centro de la Florida, ahí donde usted va a ver al ratón de las orejas grandes, ahí, en un lugar de prosperidad y de bendición, sus manos estaban marcadas por cucarachas que se los comían de noche, porque vivían en un lugar de tanta y tanta y tanta necesidad, que mientras eso, si ponían un pan en la mesa, estoy hablando del año 1995, eso fue los otros días, si ponían un pan en la mesa, delante de sus ojos las cucarachas se levantaban y se lo llevaban y se lo comían. En la noche se comían a estos niños. Una mujer que le había servido al Señor toda su vida, pero que le habían predicado el mensaje equivocado y que no le habían enseñado a levantar su voz para pedirle a su Padre. No era falta de esfuerzo, eran muy trabajadores, era falta de tener la conciencia correcta de cómo podemos utilizar nuestra voz. Y escúchame bien, esta familia llegaron a nuestra iglesia y 3 años más tarde, un día, fue donde el pastor le dijo, pastor, tengo un problema gigantesco. Y el pastor le dijo, ¿cómo te puedo ayudar? Y él le dijo, pastor, hace 1 año, mi jefe, él trabajaba en construcción poniendo los tiles, esos que, ¿cómo se llaman así? Las tejas, poniendo las tejas. Y 3 años más tarde le dijo, pastor, tengo un problema gigantesco. Hace 1 año, mi jefe se fue
me dejó su camión, me dijo, habían como $100,000 en equipo, y le dijo, yo te lo vendo por $3,900 y me lo pagas cuando yo venga, porque él se fue y dijo, voy a coger un año de vacaciones. Y él dijo, y en este año que he manejado esto, he tenido tanta prosperidad, tanta bendición, que el problema que tengo, pastor, es que no tengo empleados suficientes. Yo vi a esta pareja comprar una casa que les costó $500,000 y la pagaron en efectivo. Yo vi a esta mujer estrenar autos nuevos todos los años. ¿Por qué te digo esto? Porque su mentalidad cambió. La cultura en la que ella fue criada cambió. Su diálogo cambió. Y lo primero que cambió en su vida fue entender que ella tiene un padre a quien ella puede pedir y a quien ella puede hablar. Así que si tuviéramos que ponerle un mensaje, un título a este mensaje, sería: levanta tu voz y pide a tu Padre. Yo sé que hay mujeres que están aquí, que quizás, si hablamos de trabajo, de esfuerzo, tú eso lo entiendes perfectamente, porque has trabajado como nadie. Pero quizás en el día de hoy no tienes la conciencia correcta de la relación que tienes con tu Padre. Y Axa había sido enseñada en una cultura de conquista, en una cultura de trabajo, en una cultura de espada en la mano, pero tenía la sabiduría de saber que hay cosas que alcanzamos con trabajo, con esfuerzo, con talento, y hay cosas que alcanzamos porque tenemos un Padre y podemos pedir. Yo creo que eso es lo primero que tú debes recibir en tu espíritu. Quizás alguien te enseñó y te dijo: Dios no te va a bendecir, Dios no te va a prosperar. A Dios no le importa tu dinero, a Dios no le importa si tú eres próspera, a Dios no le importa la casa donde tú vives. A todo padre le importa que sus hijos estén bien. A todo padre le importa que sus hijos sean bendecidos. Algo que yo siempre le enseño a mis hijas: cuando salen de la casa a sus 21 años y a sus 18 años, yo le enseño a sus hijas que cuando salen de la casa, cómo están vestidas, cómo se comportan, cómo hablan, habla de su papá y de su mamá. Así que no crea que en más de una ocasión yo las he virado y le he dicho: con esa ropa estrujada tú no vas a salir de aquí. Al pastor se lo hago también. A veces quiere salir así estrujado, que voy a buscar una cosa rápido, no. Porque si usted sale así de aquí estrujado, nadie va a decir: ay, mira, el pastor no planchó la ropa. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Así le digo a mis hijas: usted no puede salir aquí con una cosa así enseñando el ombligo, porque nadie va a decir: ay, mire, esa nena está vestida inapropiada. ¿Qué van a decir? ¿Cómo la mamá la dejó salir así de la casa? Y es que tu vida habla del Padre al que tú le sirves. Así que cuando tú salgas de tu casa, cuando tú ministres a una persona, cuando tú hables con alguien, cuando tú vayas a un lugar, cuando tú quieras que una puerta se abra delante de ti, cuando tú quieras pedir algo, siempre ve primero donde tu Padre, porque tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Y dentro de unos minutos, mujer, yo te voy a pedir que tú te pongas de pie y como un acto de inauguración, tú vas a aprender a hablar con tu Padre, tú vas a aprender a pedirle a tu Padre. Hay dos cosas más que quiero depositar en tu corazón. Lo primero, que Axa entendió que eso no se hacía desde un lugar de comodidad. Nos dice la Biblia que cuando ella recibió lo que Otoniel le estaba diciendo y fue a pedir a su padre, ella se bajó de su burro. Para los estudiosos de la palabra del Señor, saben y entienden que eso quiere decir que ella salió de su zona de comodidad. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que pedirle a papá es como el Aladino que te hablé al principio: Señor, dame una casa, y yo me quedo en mi casa, no hago absolutamente nada, y un día abro la puerta y me encuentro una llave con una dirección y llego a una casa, y las cosas no son así. Mujer, de aquí tú vas a salir sabiendo que tú puedes pedirle a tu Padre, pero vas a entender que nunca lo hacemos desde una zona de comodidad, que nunca lo hacemos quedándonos en la casa linda, que nunca lo hacemos estando ahí todo perfecto. Hay gente que dice: yo he estado orando para que Dios me dé un trabajo, y yo le digo:
¿Cuántas llamadas has hecho? ¿Cuántos resúmenes has repartido? ¿Cuántas entrevistas has ido? Hay cosas que no van a llegar a la puerta de tu casa. Hay cosas que le pedimos a papá, pero papá necesita que nosotros salgamos y que nosotros nos movamos y que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Y tú tienes que entender, lo tercero que tienes que aprender de la vida de Axa es que no solamente no lo hizo desde su zona de comodidad, sino que tampoco pidió lo más fácil, porque lo más fácil hubiese sido decir: papá, cámbiame la tierra, mejor mándanos una tierra donde ya haya agua. Y eso no fue lo que ella hizo. Ella fue donde su papá y le dijo: dame fuentes, dame recursos. Mujer que estás aquí, ya está bueno de pedir por resultados, es hora de pedir por recursos, cosas que Dios pueda poner en tu mano para que tú puedas funcionar, para que tú puedas salir, para que tú puedas trabajar, para que tú pongas a funcionar tus talentos y para que puedas conquistar. Así que la mentalidad de pedirle a nuestro Padre va de la mano que no lo hacemos desde nuestra zona de comodidad y que nuestra oración tiene que ser la correcta. Tu oración no es por la tierra labrada. Si tengo una tierra árida, tu oración es para que papá te dé agua, para tú poder echarle esa tierra y ponerla a funcionar. Bendito Dios que ella supo reconocer y que abrió su boca y pidió a su papá. Bendito Dios que ella lo hizo, no desde el asno sentada linda, lo hizo fuera de su zona de comodidad. Bendito Dios que ella supo pedir lo correcto, que no pidió los resultados y pidió los recursos para poner a funcionar esos resultados. Pero lo más maravilloso de esta historia es que aquel padre no le dio una fuente: toma, hija, haga ahí lo que usted pueda, póngala a funcionar. Aquel padre es como el tuyo y como el mío, que la Biblia dice que siempre nos da más abundantemente de lo que tú y yo pedimos y esperamos. Así que cuando ella vino a pedir una fuente, dice la Biblia, eso que acabas de leer, que su papá le dio fuentes de arriba y fuentes de abajo. Ahí tiene, mija, para que no le falte. Ahí tiene para que haga más. Ahí tiene para que alcance todo lo que usted quiera alcanzar. Ponte en pie en esta noche. No tengo demasiado tiempo. Dentro de un momento Danilo va a venir a cantar y todas vamos a alabar al Señor, y la presencia de Dios descenderá en este lugar a través de la alabanza. Dentro de un rato el pastor Rudy va a estar aquí, va a compartir la palabra, va a predicar, va a compartir algo poderoso. Pero tú no puedes salir de este lugar de la misma manera como entramos. Esta mañana Gloriana nos enseñó que nuestra voz se tiene que levantar con responsabilidad. La pastora Igna nos enseñó que nuestra voz no es solo para pedirle a papá, nuestra voz es también para predicar el evangelio, para ganar almas. Pero esta noche Dios quiere hablar a toda mujer que quizás tú no sabes pedirle a tu padre, que quizás miras tu vida en el día de hoy y dices: Padre, ¿por qué trabajo tanto? Cuando en realidad debes decirle: dame los recursos para que mi trabajo sea efectivo, para que mi esfuerzo sea efectivo, para que lo que yo haga funcione, para que lo que yo haga dé resultado, para que no me canse recogiendo en sacos rotos, sino que mis sacos estén correctos y yo pueda tener en mi regazo toda la bendición, toda la prosperidad, toda la abundancia que Dios tiene para ti. Y si tú quieres aprender a pedirle a tu Padre, yo quiero invitarte a que vengas aquí al frente. Yo quiero orar contigo, quiero declarar una palabra, quiero declarar un cambio de cultura, quiero declarar un cambio de conciencia. Quizás tú has llegado hasta aquí perdida en tu relación con Dios. Quizás tú has llegado hasta aquí muchas veces sin saber qué orar a Dios, cómo le pido a Dios, cómo hago que cambie esta situación. Levanta tus manos ahí, cierra tus ojos, olvídate de la que está a tu derecha, olvídate de la que está a tu izquierda, y por un momento permite que esto sea un tiempo de intimidad entre tu Padre y tú, entre tu Padre y tú. Hoy mírate como Axa, mírate como la hija que conoce de trabajo, mírate como la hija que fuiste enseñada a trabajar. Mírate como la hija que quizás tus padres
en el mundo natural y te dijeron: mijita, usted no va a depender de ningún hombre, usted va a trabajar, usted va a estudiar, usted va a aprender. Y bendito Dios por los padres que nos enseñan a trabajar, que nos enseñan a esforzarnos, que nos enseñan que podemos valernos por nosotras mismas, que nos enseñan que no tenemos que depender de ningún hombre en la tierra. Pero esa enseñanza no está completa si nuestros padres no nos enseñan que lo que no puede darnos nadie en la tierra, sí nos los puede dar un Dios que está en los cielos.